¿Alguna vez te has preguntado si la realidad que conoces es la única que existe? ¿Qué pasaría si, en un instante, todo lo que creías seguro y familiar se desvaneciera, dejándote atrapado en un lugar donde las reglas del mundo que conoces ya no aplican? ¿Y si te dijera que hay personas que han desaparecido sin dejar rastro, no porque hayan sido víctimas de un crimen o un accidente, sino porque fueron absorbidas por universos paralelos que coexisten con el nuestro, invisibles, pero siempre presentes? Universos donde el tiempo se distorsiona, las leyes de la física se rompen y criaturas indescriptibles acechan en las sombras. En este video, exploraremos uno de los casos más perturbadores jamás documentados. La historia de un hombre común, que, mientras viajaba en un autobús, fue arrastrado a un universo paralelo. Un lugar donde lo familiar se convierte en pesadilla, y donde cada paso que das podría ser el último. ¿Qué sucede cuando cruzas el umbral hacia lo desconocido? ¿Qué secretos ocultan estos universos alternos? Y lo más importante, ¿qué harías tú si te encontraras en una situación así? A lo largo de este relato, descubrirás no solo los detalles escalofriantes de esta historia, sino también cómo este evento desafía todo lo que creemos saber sobre la realidad. Te advierto, lo que estás a punto de escuchar está basado en hechos reales, y puede que nunca vuelvas a ver un simple viaje en autobús de la misma manera. Antes de adentrarnos en esta historia, quiero pedirte algo importante. Comenta con la frase, "Estoy listo para cruzar el umbral". Con esto, no solo demuestras tu valentía, sino que también ayudas a que este contenido llegue a más personas como tú, curiosas y dispuestas a explorar los misterios más profundos de nuestro mundo. Y si aún no lo has hecho, no olvides darle me gusta a este video. Cada like es una señal para YouTube de que este tipo de contenido debe ser compartido con más mentes inquietas como la tuya. Ahora prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo una historia, es una advertencia. Todo comenzó en una tarde aparentemente normal. Era un día gris, de esos en los que el cielo parece estar suspendido entre la lluvia y la niebla, como si el mundo estuviera indeciso entre mostrarse real o esconderse tras un velo de misterio. El protagonista de nuestra historia, un hombre llamado Daniel, subió al autobús de la línea 13, en la ciudad de Ravenswood, una ruta que había tomado cientos de veces para regresar a casa después del trabajo. Pero esa tarde, algo era distinto. El autobús estaba casi vacío, algo inusual para esa hora. Solo había otros 3 pasajeros, una mujer mayor sentada al frente, absorta en la lectura de un libro desgastado, un hombre de mediana edad con un abrigo negro que miraba fijamente por la ventana, como si esperara ver algo en el paisaje urbano que pasaba rápidamente, y un joven con auriculares que mecía su cabeza al ritmo de una música que solo él podía escuchar. Daniel se sentó en su lugar habitual, cerca de la ventana, y se dejó llevar por el traqueteo monótono del autobús. Sin embargo, a los pocos minutos, algo extraño comenzó a suceder. El autobús entró en un túnel, algo que Daniel no recordaba haber visto antes en esa ruta. El túnel era largo, demasiado largo, y las luces intermitentes del techo creaban un efecto hipnótico. Repente, el sonido del motor cambió. Ya no era el ruido familiar y constante, sino algo más profundo, más resonante, como si el autobús estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible. Daniel miró a su alrededor, buscando alguna señal de que los demás pasajeros también notaban algo extraño. Pero la mujer seguía leyendo. El hombre del abrigo negro continuaba mirando por la ventana, y el joven con auriculares parecía completamente ajeno a lo que ocurría. Fue entonces cuando el autobús salió del túnel, pero el paisaje que se extendía ante ellos no era el que Daniel esperaba. Las calles estaban vacías, demasiado vacías. No había coches, ni peatones, ni siquiera pájaros en el cielo. Los edificios parecían los mismos, pero algo en ellos era diferente. Las ventanas reflejaban una luz opaca, como si el sol no pudiera penetrar completamente en ese lugar. Y el silencio.
un silencio tan profundo que Daniel podía escuchar el latido de su propio corazón. El autobús continuó avanzando, pero ya no seguía la ruta habitual. Las calles se torcían y giraban de maneras que no tenían sentido, como si estuvieran vivas, cambiando su forma para confundir a cualquiera que intentara encontrar una salida. Daniel intentó hablar con el conductor, pero cuando se acercó a la frente, descubrió que el asiento del conductor estaba vacío. El autobús se detuvo bruscamente en una esquina, y las puertas se abrieron con un chirrido metálico. Daniel miró hacia afuera, y lo que vio lo dejó paralizado. Al otro lado de Miadustentoy, la calle, había una figura. Alta, delgada, con una silueta humana pero incorrecta. Sus extremidades eran demasiado largas, sus movimientos, demasiado fluidos, como si estuviera hecha de sombras sólidas. La figura se volvió lentamente hacia él, y Daniel sintió que el aire se volvía más frío, más pesado. En ese momento, supo que ya no estaba en su mundo. Daniel se quedó inmóvil, en la puerta del autobús, mirando fijamente a la figura que lo observaba desde el otro lado de la calle. Su instinto le gritaba que no saliera, que se quedara dentro del autobús, pero algo en él sabía que no había vuelta atrás. El autobús ya no era un refugio seguro, era una trampa, una jaula que lo mantenía en este lugar extraño y hostil. Con un esfuerzo sobrehumano, Daniel dio un paso fuera del autobús. El aire era denso, casi tangible, y cada respiración le costaba más que la anterior. Las calles estaban silenciosas, pero no era un silencio tranquilo. Era un silencio expectante, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración, esperando a que él cometiera un error. La figura en la esquina no se movió, pero Daniel podía sentir su mirada, fría y penetrante, como si estuviera escarbando en lo más profundo de su mente. Decidió no acercarse a ella. En lugar de eso, comenzó a caminar en la dirección opuesta, tratando de mantener la calma mientras exploraba este nuevo mundo. Las calles eran un laberinto de edificios distorsionados. Algunos parecían normales a primera vista, pero al mirarlos de cerca, Daniel notaba detalles inquietantes. Ventanas que no reflejaban la luz, puertas que parecían respirar levemente, y sombras que se movían en los rincones como si estuvieran vivas. Cada paso que daba lo llevaba más lejos de la realidad que conocía, y más adentro de un lugar donde las reglas del mundo ya no aplicaban. Después de lo que parecieron horas de caminar, Daniel llegó a una plaza. En el centro había una fuente, pero en lugar de agua, un líquido negro y espeso brotaba de ella, cayendo en un charco que parecía no tener fondo. Alrededor de la fuente había más figuras como la que había visto antes. Estaban quietas, como estatuas, pero Daniel sabía que no lo eran. Podía sentir su atención sobre él, como si lo estuvieran evaluando, decidiendo qué hacer con él. Fue entonces cuando escuchó una voz. Era suave, casi un susurro, pero clara. Provenía de un callejón cercano. Daniel se acercó con cautela, y allí, en la oscuridad, vio a una mujer. No era como las otras figuras, parecía humana, pero había algo en su mirada que lo hacía dudar. ¿Qué haces aquí?, le preguntó la mujer, con una voz que resonaba como un eco en su mente. Daniel no supo qué responder. ¿Cómo explicar que había sido arrastrado a este lugar sin razón aparente? La mujer lo miró con una mezcla de compasión y preocupación. Este no es tu mundo, continuó. Y si no tienes cuidado, nunca podrás salir de él. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué es este lugar?, preguntó, su voz temblorosa. La mujer sonrió tristemente. Es un lugar donde los perdidos terminan. Un universo paralelo que existe junto al tuyo, pero que no sigue las mismas reglas. Aquí, el tiempo no fluye como debería, y las criaturas que ves no son como tú y yo. Daniel miró hacia atrás, hacia la plaza, y vio que las figuras habían comenzado a moverse, lentamente, como si estuvieran despertando de un largo sueño. Debes encontrar el umbral, dijo la mujer urgentemente. Es la única manera de regresar.
Pero ten cuidado. No todo lo que ves aquí es real. Algunas cosas solo quieren confundirte, atraparte para siempre. Antes de que Daniel pudiera preguntar más, la mujer desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Con las palabras de la mujer resonando en su mente, Daniel supo que no podía quedarse en la plaza. Las figuras que antes estaban quietas ahora se movían con un propósito claro, avanzando lentamente hacia él. Sus formas se distorsionaban con cada paso, como si estuvieran hechas de una sustancia maleable que cambiaba constantemente. Daniel corrió. Las calles se retorcían y giraban, como si estuvieran vivas, intentando confundirlo. Los edificios parecían inclinarse sobre él, sus ventanas oscuras como ojos que lo observaban con curiosidad maligna. El cielo, si es que podía llamarse cielo, era una masa gris y opaca, que no reflejaba ni el día ni la noche. No había sol, ni luna, ni estrellas. Solo una eterna penumbra que lo envolvía como una manta pesada. Mientras corría, Daniel intentó recordar las palabras de la mujer. Debes encontrar el umbral. Pero, ¿qué era el umbral? ¿Una puerta? ¿Un portal? ¿O algo más abstracto como un estado mental? No tenía respuestas, pero sabía que debía seguir adelante. Después de lo que pareció una eternidad, Daniel llegó a un edificio que destacaba entre los demás. Era una estructura antigua, con paredes de piedra cubiertas de musgo y ventanas rotas que parecían ojos vacíos. En la entrada había un letrero desgastado que decía Estación Central. Daniel sintió un escalofrío. No, había ninguna estación central en Ravenswood, al menos no en su mundo. Pero aquí, en este lugar, parecía que las reglas eran diferentes. Con un nudo en el estómago, entró al edificio. El interior era aún más inquietante que el exterior. El aire olía a humedad y algo más, algo metálico y dulce que le recordaba al hierro. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, pero no eran simples dibujos. Eran símbolos, extraños y complejos, que parecían moverse cuando los miraba de reojo. En el centro de la estación había una plataforma. Sobre ella, un tren esperaba en silencio. No había conductor, ni pasajeros, ni siquiera un sonido que indicara que el tren estaba en funcionamiento. Pero las puertas estaban abiertas, como si lo estuvieran esperando. Daniel se acercó con cautela. Sabía que subir a ese tren podía ser una trampa, pero también sentía que era su única oportunidad de encontrar el umbral. Con un suspiro, subió al vagón. El interior del tren era igual de extraño que todo lo demás. Los asientos estaban vacíos, pero había algo en el ambiente que lo hacía sentir observado. Las ventanas mostraban un paisaje que no era el exterior de la estación, sino un vacío negro y sin fin. De repente, las puertas se cerraron con un golpe seco, y el tren comenzó a moverse. No había sonido de motor, ni vibraciones, solo la sensación de estar siendo arrastrado hacia adelante. Daniel se sentó, tratando de mantener la calma, pero su mente no dejaba de preguntarse a dónde lo llevaría ese tren. Minutos después, el tren se detuvo en otra estación. Esta vez, el letrero decía, El umbral. Daniel salió del tren con el corazón acelerado. La estación era pequeña, con una única salida que conducía a un pasillo oscuro. Al final del pasillo, había una puerta. No era una puerta normal. Estaba hecha de un material que parecía cambiar de color y textura, como si estuviera viva. Daniel se acercó lentamente, sintiendo que cada paso lo llevaba más cerca de la respuesta. Pero, justo cuando estaba a punto de tocar la puerta, escuchó una voz detrás de él. ¿Estás seguro de que quieres hacer eso? Se dio la vuelta y vio a la mujer del callejón, de pie en la plataforma, mirándolo con una expresión seria. El umbral no es lo que crees, continuó. Una vez que cruces, no hay vuelta atrás. Y lo que hay del otro lado puede ser peor que esto. Daniel miró la puerta, luego a la mujer, y finalmente a su alrededor. No sabía qué hacer. ¿Era esta realmente su única salida?
¿O estaba a punto de caer en una trampa aún mayor? Daniel se quedó paralizado, mirando fijamente la puerta que parecía respirar frente a él. La voz de la mujer aún resonaba en su mente, advirtiéndole de los peligros que podrían esperarlo al otro lado. Pero, ¿qué otra opción tenía? No podía quedarse en ese lugar para siempre, rodeado de sombras y criaturas que lo observaban con intenciones desconocidas. Con un suspiro profundo, Daniel tomó la decisión. Extendió la mano y tocó la puerta. En el instante en que sus dedos hicieron contacto, una oleada de energía lo recorrió, como si el universo mismo estuviera reaccionando a su presencia. La puerta se abrió lentamente, revelando un resplandor cegador que lo obligó a cerrar los ojos. Cuando los abrió de nuevo, ya no estaba en la estación. Estaba en un bosque. Pero no era un bosque normal. Los árboles eran altísimos, sus troncos retorcidos como si hubieran sido moldeados por manos gigantescas. Las hojas eran de un color verde oscuro, casi negro, y emitían un brillo tenue que iluminaba el camino. El aire era fresco, pero había algo en él que lo hacía sentir pesado, como si cada respiración lo llenara de una energía antigua y poderosa. Daniel comenzó a caminar, sintiendo que el bosque lo observaba. Los sonidos eran extraños, susurros, que no provenían de ninguna dirección en particular, crujidos de ramas que parecían seguir sus pasos, y de vez en cuando, un grito lejano que lo hacía detenerse en seco. Después de un rato, llegó a un claro. En el centro había un estanque de aguas cristalinas, y junto a él, sentada en una roca, estaba la mujer del callejón. «Has cruzado el umbral», dijo ella sin mirarlo. «Pero esto no es el final. Es solo el comienzo». Daniel se acercó con cautela. «¿Qué es este lugar?», preguntó, su voz temblorosa. La mujer lo miró con ojos tristes. «Este es el lugar donde los mundos se encuentran. Un espacio entre espacios, donde las reglas de la realidad no aplican. Aquí, el tiempo no existe como lo conoces, y las criaturas que habitan estos bosques son tan antiguas como el universo mismo». Daniel sintió un escalofrío. «¿Cómo puedo regresar a mi mundo?». La mujer se levantó y caminó hacia el estanque. «El camino de regreso no es fácil. Debes enfrentarte a tus miedos, a tus dudas, a todo lo que te ha llevado a este lugar. Solo entonces podrás encontrar la salida». Antes de que Daniel pudiera responder, la mujer se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Daniel se quedó solo en el claro, sintiendo el peso de las palabras de la mujer. Sabía que no podía quedarse allí para siempre. Con un suspiro, decidió adentrarse más en el bosque en busca de respuestas. Pero no estaba solo. Mientras caminaba, comenzó a notar que las sombras lo seguían. No eran como las figuras de la ciudad. Estas eran más sutiles, más astutas. Se movían entre los árboles, susurrando cosas que no podía entender, pero que lo hacían sentir incómodo. De repente, llegó a un lugar donde los árboles formaban un círculo perfecto. En el centro, había un espejo. No era un espejo normal. Su superficie era negra como la noche y reflejaba algo que no era el bosque. Daniel se acercó, sintiendo una atracción inexplicable hacia el espejo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, vio que su reflejo no era el suyo. Era una versión distorsionada de sí mismo, con ojos vacíos y una sonrisa que no llegaba a ser humana. «¿Quién eres?», preguntó Daniel, su voz temblorosa. El reflejo sonrió. «Soy tú», respondió, con una voz que era un eco de la suya. «Soy todo lo que temes, todo lo que niegas, todo lo que has escondido en lo más profundo de tu mente». Daniel retrocedió, sintiendo una oleada de miedo, pero sabía que no podía huir. Este era el desafío del que la mujer había hablado. Daniel se quedó mirando fijamente al espejo, sintiendo que cada segundo que pasaba lo acercaba más a un abismo del que no podría escapar. Su reflejo distorsionado lo observaba con esa sonrisa inquietante, como si supiera algo que él ignoraba. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Daniel, tratando de mantener la calma. El reflejo rió,
un sonido frío y hueco que resonó en el aire como un eco. No quiero nada de ti. Soy tú. Y tú eres yo. Aquí, en este lugar, no hay mentiras, no hay máscaras. Solo la verdad. Daniel sintió que el suelo bajo sus pies parecía tambalearse. ¿Qué verdad? El reflejo se inclinó hacia adelante, como si estuviera a punto de salir del espejo. La verdad de que no perteneces a ningún lugar, ni a tu mundo, ni a este. Eres un extraño, un intruso. Y por eso estás aquí. Las palabras golpearon a Daniel como un puñetazo en el estómago. Siempre había sentido que no encajaba del todo, que había algo en él que lo separaba de los demás, pero nunca había querido enfrentarse a esa sensación. Ahora, aquí, en este lugar, no tenía más remedio que hacerlo. ¿Y qué debo hacer?, preguntó con una voz que apenas era un susurro. El reflejo sonrió de nuevo. Debes aceptarlo. Debes aceptar que no hay un lugar al que pertenecer. Y una vez que lo hagas, serás libre. Daniel cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar. No quería aceptarlo. No quería creer que estaba condenado a vagar entre mundos, sin un hogar al que regresar. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía seguir huyendo. Con un suspiro, abrió los ojos y miró directamente al espejo. «Está bien», dijo, con una voz más firme de lo que esperaba. «Lo acepto». En el instante en que pronunció esas palabras, el espejo se rompió. No fue un rompimiento violento, sino suave, como si el vidrio se estuviera derritiendo. La imagen distorsionada de Daniel se desvaneció y en su lugar apareció un camino que lo llevaría a casa. El camino que apareció ante Daniel no era como los senderos del bosque. Estaba hecho de una luz dorada y brillante, como si el sol mismo se hubiera derramado sobre la tierra para guiarlo. A cada paso que daba, el bosque a su alrededor comenzaba a desvanecerse, como si estuviera siendo absorbido por la luz. Daniel caminó con determinación, sintiendo que cada paso lo acercaba más a su mundo. Pero, a medida que avanzaba, comenzó a notar algo extraño. El camino no era recto. Se retorcía y giraba, como si estuviera vivo. Y de vez en cuando, aparecían sombras a los lados, figuras que lo observaban con ojos brillantes y curiosos. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Daniel, sin esperar una respuesta. Pero para su sorpresa, una de las sombras habló. «Somos los que no pudieron cruzar», dijo la figura, con una voz que sonaba como el susurro del viento. «Los que se perdieron, en el camino». Daniel sintió un escalofrío. «¿Qué les pasó?». La sombra se acercó un poco más, y Daniel pudo ver que no era una criatura, sino una persona. O, al menos, lo que quedaba de una persona. Su rostro estaba desfigurado, como si hubiera sido borrado por el tiempo. «Nos quedamos atrapados», respondió la sombra. «No pudimos aceptar la verdad. Y ahora estamos aquí, para siempre». Daniel miró hacia adelante, sintiendo que el camino se hacía más estrecho. Sabía que no podía detenerse. Si lo hacía, correría el riesgo de quedarse atrapado como esas sombras. Siguió caminando, ignorando las figuras que lo observaban. El camino se volvió más brillante, más intenso, hasta que Daniel tuvo que cerrar los ojos para protegerse de la luz. Cuando los abrió de nuevo, ya no estaba en el bosque. Estaba en una calle familiar. Era la misma calle por la que había caminado cientos de veces, la misma que llevaba a su casa. El cielo era azul, el sol brillaba, y los pájaros cantaban en los árboles. Todo parecía normal, pero Daniel sabía que algo era diferente. Se acercó a su casa y abrió la puerta. Todo estaba en su lugar, exactamente como lo había dejado. Pero había una sensación en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido y reiniciado. Daniel se sentó en el sofá, sintiendo que el peso de todo lo que había vivido lo abrumaba. Sabía que no podía explicárselo a nadie. Nadie entendería. Pero al mismo tiempo, sabía que había cambiado. Había cruzado el umbral. Daniel se quedó sentado en su sofá, mirando fijamente la pared frente a él. Aunque estaba de vuelta en su mundo,
sabía que algo en él había cambiado para siempre. La experiencia en ese universo paralelo, el bosque de sombras, el espejo que le mostró su verdad más profunda, todo eso había dejado una marca imborrable en su alma. ¿Había sido real o solo un sueño vívido, una alucinación provocada por el estrés o el cansancio? Daniel no lo sabía, y tal vez nunca lo sabría, pero una cosa era segura: ya no podía ver el mundo de la misma manera. Ahora, cada vez que subía a un autobús, sentía un escalofrío recorrer su espalda. Cada vez que pasaba por un túnel, recordaba aquel viaje interminable que lo llevó a un lugar donde las reglas de la realidad no aplicaban. Y cada vez que se miraba en un espejo, se preguntaba si su reflejo volvería a sonreírle con esa expresión inquietante. Pero Daniel no era el único. En algún lugar, en algún momento, alguien más podría estar viviendo una experiencia similar. Alguien más podría estar atrapado en un universo paralelo, luchando por encontrar el camino de regreso. Y es por eso que te pregunto, querido oyente, ¿qué harías tú si te encontraras en una situación así? ¿Cómo reaccionarías si un día, mientras viajas en un autobús, el mundo que conoces desapareciera y te enfrentaras a lo desconocido? Este relato no es solo una historia, es una advertencia, una invitación a cuestionar todo lo que crees saber sobre la realidad. Porque, como descubrió Daniel, hay más en este mundo de lo que nuestros ojos pueden ver. Si llegaste hasta el final de este video, felicidades. Eres una de esas personas valientes que no temen explorar los misterios más profundos de la existencia. Pero no te detengas aquí. Comenta con la frase "El umbral me espera" y déjame saber qué parte de esta historia te impactó más. ¿Fue el bosque de sombras? ¿El espejo que reveló la verdad? ¿O la sensación de que, en cualquier momento, podríamos cruzar un umbral sin darnos cuenta? Tu opinión es importante. Cada comentario, cada like, cada compartir, ayuda a que este contenido llegue a más personas como tú, personas curiosas y valientes que no temen adentrarse en lo desconocido. Y si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte al canal, porque, como Daniel descubrió, el mundo está lleno de historias que esperan ser contadas, de misterios que esperan ser revelados. Y tú, querido oyente, eres parte de esta comunidad que busca respuestas en los lugares más oscuros. Gracias por acompañarme en este viaje. Recuerda, el umbral está siempre ahí, esperando. ¿Estás listo para cruzarlo?